El conocimiento es como un mapa, pero la acción es lo que hace que empiece el viaje. Google es actualmente el rey de la inteligencia artificial, en parte gracias a su mano derecha NotebookLM y su mano izquierda Google Antigravity. Estas, pese a tener enfoques distintos, se acaban de unir para sumar fuerzas y crear un sistema capaz de buscar, pensar, decidir y ejecutar. Para comprobarlo, estaremos viendo sus ventajas, cómo instalarlo, ejecutarlo y lo pondremos a prueba con 6 casos de uso. Desde que los agentes de Antigravity creen cuadernos, que puedan llegar incluso a modificarlos, cogerlos como base para crear activos o incluso crear cuadernos en local con privacidad con una alternativa nueva. Lo mejor es que todo lo que veremos ya está disponible y lo podrás aplicar hoy mismo, y además de una forma gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos esto. Vamos a empezar viendo cómo podemos conectar NotebookLM con Google Antigravity. Para ello, primero debemos de conocer el término de MCP, de las siglas Model Context Protocol. Este permite que una inteligencia artificial pueda conectarse a herramientas externas de forma ordenada y segura, pudiendo así evitar integraciones a medida. Imagina que ChatGPT fuese un teléfono. Sin MCP tendríamos que marcar cada número de teléfono a mano y explicarle todo cada vez. Por el contrario, con un MCP es como si tuvieras una agenda sincronizada y la IA sabe a quién llamar, cómo y qué decir. Para ver esto de una forma práctica, saltemos a Google Antigravity, siendo esta plataforma de aquí, que por cierto te voy a dejar el enlace abajo en la descripción, junto a tutoriales completos de cómo utilizar esta herramienta. Lo primero que vamos a hacer ahora va a ser crear un nuevo proyecto y para ello vamos a clicar en Open Folder y desde aquí yo voy a abrir una carpeta que he nombrado como Notebook, así que voy a clicar en abrir y ahora estaríamos frente a un proyecto vacío, desde el cual vamos a integrar ahora NotebookLM. Para ello, ten en cuenta que si clicas en los 3 puntitos aquí arriba, vamos a tener un apartado llamado MCP Servers. Si le damos un clic, ya automáticamente nos van a aparecer un montón disponibles, pero si nosotros aquí buscamos la palabra NotebookLM, realmente no nos aparece disponible para poder instalarlo. Pero realmente NotebookLM ya se puede utilizar como un MCP y simplemente pidiéndoselo a Google Antigravity que haga la integración de forma manual, nos va a permitir tener esta conexión. Para simplificar todo esto, te voy a dejar abajo en la descripción un documento con todo este prompt extenso que ves por aquí, en donde básicamente le he detallado todo lo necesario para hacer esta integración. Así que para realizarla, todo lo que tenemos que hacer sería seleccionar todo, clicar en copiar y volviendo hacia atrás, en el apartado del agente, simplemente pegaríamos ese prompt y le daríamos enviar. Y ya con esto el agente de Google Antigravity va a empezar a hacer una investigación de cómo hacer esa integración y se va a poner a trabajar con todos esos cambios. Y después de que haya terminado y que me haya aparecido la opción de iniciar sesión en mi NotebookLM, pues ya tendríamos la integración con todas estas funcionalidades. Desde gestionar el cuaderno, manejar todas las fuentes de cada cuaderno, hacer consultas por el chat, utilizar la investigación profunda o incluso todas las herramientas que tiene tanto de estudio como de seguridad. Ten en cuenta que aunque te ponga que esté instalado, probablemente si tú te vas nuevamente a los 3 puntitos y ahora seleccionas el apartado de MCP Servers, al clicar en ver todos los que tienes instalados quizás no te aparezca aún, pero esto simplemente puede deberse a que tengas que cerrar Antigravity y luego cuando lo vuelvas a abrir pues te aparezca. Otra de las cosas que le podríamos decir desde aquí sería que lo ponga en esa opción de Manage MCP Servers, que sería justamente este apartado aquí, y si lo enviamos, pues ya podría forzar el que se mueva en esa parte en el caso de que no lo estuviese ya, aunque nuevamente lo primero sería cerrar y volver a abrir. Yo de hecho aquí lo voy a cerrar. Una vez reiniciado, si yo ahora clico en este apartado para desplegar nuevamente el agente, clico en los 3 puntos y ahora sobre el apartado de MCP Servers, si vuelvo a seleccionar en gestionar MCPs, pues ya me aparecería por aquí el de NotebookLM con esas 32 herramientas que te he mencionado antes, que hace posible controlar todo desde aquí. Ten en cuenta que si no te apareciera en este lugar, siempre vas a poder clicar en este archivo de View Raw Config y hacer referencia a la gente de que añada el MCP justamente en esta ruta, diciéndole que lo añada en mcp/config.json. De esa forma te tendría que aparecer algo como esto de aquí para que realmente lo puedas ver y hacer los casos de uso como el primero que estaremos viendo, donde haremos que Antigravity cree cuadernos en automático. Para ello, imagina que quieras comprar una casa y estés buscando previamente hipotecas. Pues aquí una de las herramientas clave para poder encontrar toda la información sería NotebookLM.
Estas, por cada cuaderno, suele tener un límite de 50 fuentes en el caso que sea gratuito o 300 en el caso que tengas el plan de pago. Pero ahora, desde Antigravity tú le puedes pedir que cree diferentes cuadernos enfocadas a diferentes estrategias a la hora de aprender todo sobre hipotecas y el agente de Gemini se va a encargar de hacer todo esto. Para comprobarlo, yo me acabaría de volver justo por donde nos habíamos quedado, voy a cerrar estas dos ventanas y vamos a volver hacia atrás para tener el apartado de chat. Y ahora desde aquí, si yo le digo que estoy pensando en comprar una casa, por lo que me gustaría crear 3 cuadernos distintos estratégicos para conocer todo lo necesario antes de pedir una hipoteca, pues el agente va a ser capaz de hacerlo, pero además le vamos a poder nombrar funcionalidades concretas, como cuando aquí le digo que utilice la investigación profunda de NotebookLM para cada uno de estos cuadernos. Así que si yo ahora con este prompt clicas en enviar, pues ya la gente de Gemini lo va a empezar a procesar y fíjate por aquí cómo estaría utilizando esta funcionalidad de MCP Research Start, ya que ahora estaría hablando directamente con NotebookLM. Aquí de hecho nos dice que ya tiene todo listo y que ha pensado en crear 3 cuadernos distintos, uno tanto de la salud financiera, otro del mercado de hipotecas y un último sobre la gestión legal y los gastos, pero antes nos pide que nos autentifiquemos. Así que esto, le voy a dar a este botón para insertar en el terminal, le voy a dar un intro para enviar y justo estaría volviendo a NotebookLM para comprobar que tenemos iniciada la sesión. Con esto ya tendría todo el agente, así que le vamos a confirmar que lo hemos hecho y al hacer esto pues ya empezaría a trabajar con las otras herramientas. De hecho, si me meto ahora mismo en NotebookLM antes de que termine, puedo ver que actualmente no tengo ningún cuaderno sobre hipotecas. Tras unos minutos y volver a NotebookLM nos dice que ya lo ha logrado, que ha lanzado 3 investigaciones profundas a 3 cuadernos distintos, diciendo que uno sería este, incluso tendríamos aquí un hipervínculo, en segundo lugar lo del mercado de la hipoteca y en tercer lugar lo de la gestión legal. Y ahora de hecho, si saltamos a NotebookLM, pues nos podemos encontrar con estos 3 nuevos cuadernos. Y entrando en cualquiera de estas, como por ejemplo esta primera, pues podemos ver cómo aquí estaría empezando a hacer esa investigación profunda. Minutos más tarde ya podría ver que este cuaderno tendría esas 40 fuentes de información, así que las voy a importar. Y si me voy hacia atrás para saltar a los otros cuadernos, como por ejemplo el segundo que teníamos sobre el mercado hipotecario, pues podemos ver otras fuentes de información que ya estaría por aquí importando y todo esto en automático. Ya no solamente estamos hablando de que podemos saltar cuaderno a cuaderno para hacer diferentes investigaciones, sino que realmente la gente puede crear tantos cuadernos como necesitemos para que luego podamos hacer tareas basadas en estos datos. Para ver esto vamos a saltar con el segundo caso de uso, en donde estaremos viendo cómo los agentes de Antigravity van a coger como base la información de esos cuadernos para crear activos. Y es que yo ahora, volviendo nuevamente al proyecto, que actualmente está vacío ya que realmente estamos trabajando sobre NotebookLM, si yo ahora incluso iniciase un nuevo chat clicando en el más, si yo ahora desde aquí, aunque no tenga ninguna información, le digo que basándose en los 3 últimos cuadernos necesito que me haga una aplicación en HTML tanto interactiva, visual y llena de valor, con todo el conocimiento que tenemos en esos cuadernos sin especificarle nada de información, al nosotros decirle el nombre, en este caso Hipotevi, y enviarlo, pues ya nuevamente la gente va a trabajar sobre el MCP de NotebookLM para que después de unos minutos más tarde nos encontremos con este resultado de aquí, en donde le ha llamado Hipotevi, como le he dicho, pero ha tenido en cuenta toda la información que teníamos en esos cuadernos sin ni siquiera pedirle que realmente fuese una herramienta de hipotecas. Aquí de hecho podríamos ver esta frase de domina tu hipoteca, ya que realmente de eso iban los cuadernos, y veo que me ha añadido diferentes opciones. Por un lado tendríamos aquí una especie de calculadora que nosotros podríamos poner un precio de vivienda, por ejemplo de 190.000, esto de la cuota mensual se estaría modificando. También podríamos modificar el valor de entrada, vamos a poner 30.000, fíjate cómo por aquí también se modifica eso. También podríamos cambiar el interés anual, los plazos en los que queremos pagar esa hipoteca e incluso podríamos añadirle bonificaciones, es decir, vinculaciones para que realmente nos bonifiquen algo más ese interés. Aquí de hecho también podríamos tener un desglose y además si sigo deslizando también nos aparecería lo que podría ser el análisis de una hipoteca, teniendo por aquí al principio casi la mayoría de interés y conforme se va avanzando pues estaría pagando el capital prestado en lugar del interés. También nos aparece un pequeño resumen que incluso nos aparecería lo que sería un botón para ver una tabla completa y si le doy un clic pues puedo ver todo el desglose año a año durante esos 30 años. Junto a esto también nos dice los pilares claves para hacer la negociación de la hipoteca, un pequeño glosario sobre qué es el TIN, el TAE, FEIN y el LLTV y termina por aquí con un checklist de las diferentes tareas que debemos de hacer antes de pedir cualquier tipo de tarea. Y junto a esto también incluso podríamos guardar las simulaciones porque veo por aquí que también podemos hasta crear diferentes perfiles para
para tener todo de forma unificada. Y es que con esto ya no estamos hablando de crear una aplicación a partir de un prompt o incluso que este tenga mucha información, sino que realmente vamos a poder combinar estos agentes de inteligencia artificial con todo el conocimiento que tengamos en NotebookLM para que realmente tengamos un montón de contexto. En este caso acabamos de ver una herramienta de gestión de hipotecas, pero realmente podría tener otros casos de uso más personales, como por ejemplo gestionar viajes, o incluso otros más profesionales teniendo documentación de la empresa sobre esos cuadernos y empezar a trabajar con el agente directamente desde Antigravity. Esto que acabamos de ver nos podría ayudar a escalar nuestro negocio. Eso sí, cuando este empieza a funcionar es clave la respuesta a los clientes. De hecho, hay estudios que muestran cómo el 30% de los negocios aumenta sus ventas solo por mejorar el cómo se agenda. Por ello, es importante contar con un sistema de ventas que traduzca los mensajes a citas. Hacer esto ahora es muy sencillo e incluso automático. Mira, si configuras tu disponibilidad, servicios y conectas un calendario, como por ejemplo el de Google Calendar para tener todo centralizado, pues ahora si un cliente escribe por WhatsApp para reservar una cita, la IA lo podrá gestionar por ti, enviándole WhatsApps con los detalles necesarios e incluso recordándole las citas para que éstas no queden en el olvido, para que puedas gestionar de forma sencilla tus citas o cualquier negocio que funcione con citas, como el de salud, estética, fitness y demás. La herramienta que hace posible todo esto es la de Chatfuel, una plataforma diseñada para automatizar reservas y gestionar citas directamente desde el chat utilizando la inteligencia artificial. Si tu negocio vive de citas y te llegan muchos mensajes tanto por WhatsApp o Instagram, vas a poder probar Chatfuel durante un mes gratis. Y además, gracias a que son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial llamado Alejavi. El enlace y toda la información te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y con todo eso, en cuestión de unos 5 minutos vas a poder empezar a convertir tus mensajes en citas. Y una vez sabemos esto, vayamos con el siguiente caso de uso, en donde estaremos viendo cómo Antigravity va a poder hacer ajustes avanzados a nuestros cuadernos. Para ello, volviendo a Antigravity, si desde el apartado Prompt le decimos que nos cree un mapa mental del cuaderno primero de salud financiera y que además de esto nos genere un cuestionario directamente en NotebookLM, al nosotros clicar en enviar, ya Antigravity se va a poner a trabajar en esto, pero antes de que haga ningún cambio, fíjate que yo sobre el cuaderno no tengo actualmente nada de esto creado, simplemente el resumen de todas las fuentes que nos había introducido antes. Pero ahora, gracias a que tiene estas herramientas, pues aproximadamente un minuto más tarde después puedo ver que ya tendría por aquí el mapa creado, que de hecho si le doy un clic automáticamente pues puedo ver realmente todos esos conceptos gracias a la investigación profunda que había hecho previamente, donde puedo visualizar todo esto de una forma muy clara. Y junto a esto, pues desde el apartado de estudio también me acabaría de generar por aquí un test sobre hipotecas que si le doy un clic pues ya voy a poder desde aquí ampliarlo para poder ir viendo cuáles son las respuestas correctas y si realmente me ha quedado claro esos conceptos más importantes que tenemos en estos cuadernos creados. Y esto quizás para un cuaderno en concreto te es más rápido directamente hacerlo en NotebookLM, pero desde Antigravity puedes hacer todo en masivo. Imagina que tú tuvieses más de 20 cuadernos que estés utilizando para aprender algo. Pues ahora desde Antigravity lo vas a poder modificar en masivo, ya no solamente creando este tipo de material, tanto de mapas mentales o de cuestionarios, sino realizando cualquier tipo de tareas. Ya que si volvemos sobre la herramienta de NotebookLM que tenemos en Antigravity, más allá de poder crear cosas, tanto de cuadernos como de cuestionarios y cualquier cosa de estudio, pues también podremos borrar esos cuadernos que menos utilicemos, actualizar la información de cuadernos existentes con otra más nueva o directamente crear una plataforma que coja de conocimiento esos cuadernos como hemos visto antes. Pero oye, aunque parezca que esta es una combinación ganadora, la de juntar los agentes de Antigravity con los cuadernos NotebookLM, realmente hay algo que le da mucho miedo a Google y es el código abierto. Y es que ahora vamos a estar hablando de una plataforma de código abierto que viene a competir con NotebookLM, algo que parece complejo ya que la herramienta Google nos ofrece mucho, pero esta tiene ciertas peculiaridades que NotebookLM no tiene. Para poder conocerlas todas tendríamos que saltar a SharpSense, siendo esta plataforma de aquí que también te voy a dejar abajo en la descripción. Ten en cuenta que si hacemos un poquito scroll hacia abajo vamos a poder ver que desde aquí vamos a poder tanto manejar cuadernos, trabajar de forma colaborativa e incluso crear cosas tan características de NotebookLM como por ejemplo audios y cuadernos. Además, tiene una serie de ventajas adicionales como es el hecho de que lo vamos a poder interconectar con un montón de herramientas y junto a esto, si nos vamos al apartado de precio, tan solo tendrían un plan disponible siendo de $0 al mes y además para siempre. Y junto a esto, como estaremos viendo la plataforma, tiene ciertas características premium de NotebookLM directamente de forma gratuita. El único plan que podría llegar a ser de pago sería uno enfocado más a empresas. Y aquí, por lo único que pagaría sería el hecho de tener
un soporte prioritario para poder hablar con alguien, así como ajustes avanzados de seguridad que se suelen utilizar sobre todo en las empresas. Esta herramienta también se puede instalar en local, aunque eso lo estaremos viendo luego. Antes de nada vamos a empezar viendo cómo podemos utilizarla, así que para ello tenemos que clicar en Sign In. Y poco después, tras cargarse, ya podremos ver esta interfaz de aquí. Desde aquí, ten en cuenta que podríamos chatear, pero también tiene otras peculiaridades más. Y para descubrirla de forma organizada, vamos a saltar con el cuarto caso de uso, en donde estaremos viendo cómo podemos añadir información a estos cuadernos. Y para hacer esto y volviendo a la plataforma, ten en cuenta que primero, para crear un nuevo cuaderno, simplemente clicando en el más, vamos a poder darle un nombre. Aquí yo voy a poner ejemplo y si le damos a crear, pues ya se nos formará este nuevo entorno de trabajo que sería lo equivalente a un cuaderno. Además, si nosotros clicamos sobre este apartado de documentos, al darle un clic, vamos a poder clicar en este apartado para subir documentos y desde aquí fíjate que realmente tiene disponible casi todos los formatos que podríamos importarlo a un cuaderno. Desde notas, documentos, presentaciones, audios, vídeos y demás. Aquí simplemente para importar algo tendríamos que clicar en buscar archivos. Yo desde aquí le voy a subir estos 3 PDFs que me encontré de las investigaciones de los casos de usos anteriores que hablan sobre el tema de la hipoteca. Así que lo selecciono, le doy a abrir y al tenerlo por aquí todo subido simplemente le voy a dar a subir archivos. Aquí ya se empezarían a cargar a esta velocidad tan rápida, pero ten en cuenta que no lo va a leer tan rápido como un notebook LM, ya que si yo ahora clico en el apartado de Inbox, vamos a poder ver que en el apartado de estado realmente lo está procesando. No es algo que tarde mucho, pero realmente tarda un poco más respecto al notebook LM. Allí, por ejemplo, podría tardar cuestión de unos 5 segundos y aquí, dependiendo de la extensión de los documentos, podría llegar a tardar 1 minuto. Una vez importados, nos aparecería todo por aquí centralizado en el apartado de documentación y algo interesante a tener en cuenta es que nosotros, además de poder ver un resumen, vamos a poder editar un PDF, ya que realmente lo que hace aquí es cargar toda la información que has traído de ese PDF y lo ha redactado nuevamente al formato texto. Así que si yo, por ejemplo, aquí esto lo cambiase a Alejavi, pues realmente aquí, como puedes ver, se estaría modificando y en el caso de que lo guardase, pues ya lo tendría en cuenta como una base de conocimientos este cuaderno. Hasta aquí realmente podríamos decir que no tiene todas las capacidades de Notebook LM, ya que el procesamiento es un poco más lento, pero tiene otras cosas adicionales. Y es que si nosotros nos vamos al apartado de chat, fíjate que aquí tenemos un botón que se llama Conecta tus datos. Si le damos un clic, ya por aquí se nos va a desplegar este apartado de aquí, desde donde vamos a poder conectar desde nuestro Gmail, Drive, calendario, plataformas de gestión de proyecto como Notion, ClickUp o Jira, e incluso también podríamos añadirle un montón de integraciones más, tanto vía API, vía MCP para poder interconectar cualquier herramienta, incluso el propio Notebook LM o Google Antigravity, e incluso también podemos compartirle otro tipo de formatos como pasa en Notebook LM, como por ejemplo vídeos de YouTube o páginas web. Para hacer esto simplemente tenemos que clicar en añadir, le pondríamos por aquí cualquier vídeo, así que para ello yo voy a coger el último vídeo de mi canal, así que copio esta URL, lo pego por aquí y tal como nos dice por aquí deberíamos de quitar todo hasta antes del punto. Le doy un intro para enviar y fíjate cómo ya por aquí lo ha procesado, así que ahora simplemente tendría que clicar en añadir y ya empezaría nuevamente a extraer toda la información del vídeo. De la misma forma, yo podría desde aquí conectar la funcionalidad de añadir páginas web, aquí simplemente voy a clicar en Start Indexing. Desde aquí nuevamente vamos a poder volcar las URLs que queramos indexar para que cuando lo guardemos empiece a extraer toda la información. Para que de una forma similar a Notebook LM cojamos toda esa información, pero a diferencia de esa, nuevamente tenemos un montón de herramientas con las que nosotros quizás trabajemos en el día a día y podamos extraer la información de forma dinámica. Vamos a continuar ahora con el quinto caso de uso, en donde estaremos viendo los formatos de salida que tenemos en esta herramienta. Para hacer esto, volviendo a la plataforma, ten en cuenta que desde aquí vamos a poder escribirle como si fuera un chat de Notebook LM y todas las respuestas las va a hacer basándose en la fuente de información de los documentos que le hayamos adjuntado. Para hacer esto, ten en cuenta que simplemente tendríamos que escribir desde aquí lo que queramos que nos cree, como por ejemplo, crea una tabla con los 10 puntos más importantes. Ten en cuenta antes de clicar en enviar que desde arriba a la izquierda también vas a poder cambiar el modelo, es decir, ya no solamente trabajarías con Gemini, sino que podrías trabajar con OpenAI, Anthropic
o incluso conectarlo vía API con cualquier otro modelo que te guste trabajar. Yo, sin embargo, voy a dejar este de GPT 5.2. Y antes de clicar en enviar, ten en cuenta también que si clicamos en arroba, vamos a poder referenciar, sí que es cierto que de uno en uno, cualquier archivo que tengamos en la base de conocimientos. Esto sobre todo es ideal si queremos hacer preguntas para un documento concreto, aunque realmente también podríamos seleccionar más de uno, aunque este paso sería manual. Bien, yo como quiero que vea todos los documentos, no le voy a especificar ninguno, y si lo envío, pues ya por aquí parece que nos empezaré a escribir todo este cuadro tal y como se lo hemos especificado, y fíjate mientras lo va escribiendo que si me voy un poquito hacia arriba me estaría también referenciando de dónde ha cogido cada una de esta información. Por ejemplo, si yo ahora clico en este apartado que pone número 3, le voy a dar un clic, se me desplegaría esta parte y justamente estaría extrayendo esta área citada que justamente corresponde con el que habíamos cambiado el título previamente. En lo que te he dicho esto, parece que ya ha terminado de crear toda la tabla y realmente desde aquí pues podríamos seguir iterando todo lo que necesitemos. Por ejemplo, que me cree un resumen corto para negociar por teléfono, lo envío y ya nos lo empezaría a redactar por aquí a esta velocidad tan rápida que estás viendo. Pero además de esto, también es incluso capaz de crear audios. Y es que si desde un nuevo chat yo le digo desde aquí que me cree un audio en español, si lo envío, pues ya empezaría a crear este audio. En este caso dice que va a tardar de 3 a 5 minutos, aunque lo cierto es que ha tardado cuestión de unos 15. Conforme te he estado diciendo la frase, ya me ha creado el audio. Y aquí, antes de escuchar el audio, aunque lo haya hecho muy rápido, ten en cuenta que hay veces que te pregunta para personalizarte el audio que quieras crear. Por ejemplo, yo aquí en un chat previo le estuve preguntando exactamente lo mismo de que me crease un audio, pero antes de crearlo me estuvo preguntando por más cosas, como es sobre la información que quería que se basara y cosas como la duración o incluso el tono que quería que tuviese ese audio. Aquí yo le he dicho que se basara en los documentos y que fuera de unos 2 minutos con un tono informativo. Y el resultado que pude conseguir sería este de aquí, que por cierto, ten en cuenta que al principio dice como una frase en inglés, pero el resto está en español. Vamos a escucharlo. Welcome to SurfSense Podcast. Hoy vamos a hacer un resumen muy práctico de 3 guías sobre hipotecas. Recomendaciones del Banco de España, la Ley 5/2019 de Crédito Inmobiliario y una guía educativa también del Banco de España. La idea es darte en pocos minutos las claves para entender qué estás firmando si vas a pedir una hipoteca. Y es que fíjate, ya sea que necesites interactuar en formato texto o incluso crear tus propios audios, desde aquí lo vas a poder hacer de una forma más privada y sin ningún tipo de limitación. De hecho, algo interesante es que esto, al ser de código abierto, lo puedes instalar en local. Pero para ver esto, saltemos al sexto y último caso de uso, en donde estaremos viendo cómo podemos hacer su instalación. Para poder hacer esto, sobre la página principal que tienes enlace abajo en la descripción, fíjate que tenemos un apartado llamado Documentos. Si le damos un clic, desde aquí vamos a tener una opción de instalación y nos da 2 opciones. Un método un poco más fácil, instalándolo por Docker, y otro un poco más manual, pero que nos da flexibilidad para instalarlo como nosotros queramos. Aquí, lo más sencillo, si no eres una persona técnica, es directamente decirle a la gente de Google Antigravity que lo instale por ti. Para hacer esto, podrías crear otro proyecto y al abrirlo, todo lo que tenemos que hacer sería decirle a la gente desde aquí que necesitamos instalar esta herramienta y para ello le podríamos compartir esa URL de la documentación para que siga el paso a paso. Así que ahora podríamos clicar en enviar y aquí conforme va avanzando nos va a estar preguntando si realmente lo queremos instalar en Docker o hacer una integración a medida. Yo de hecho he hecho esta segunda opción un poco más compleja con un servidor de Supabase para que realmente lo pueda utilizar incluso a través de una URL, para que realmente toda esa base de datos que vaya generando pues lo tenga en la nube de Supabase. Esto es algo, por cierto, que lo he hecho en este otro proyecto que como puedes ver le puse exactamente la misma URL y tras un par de iteraciones me dijo que ya lo tenía por aquí preparado para poder empezar a utilizarlo. Fíjate de hecho que al abrirlo ya me aparecería lo que sería la herramienta y aunque parezca que es la misma, esto lo estoy ejecutando de forma privada, ya que en lugar de estar utilizando los servidores de esta herramienta, si te fijas en mi URL, realmente sería una propia que me ha desplegado el propio agente de Antigravity. Y aquí nuevamente todo sería totalmente funcional. Ya sea que clique en el apartado de precio, vamos a poder ver que realmente se ve la misma información. El apartado de documentación también sería exactamente la misma, ya que realmente ha hecho un duplicado, pero teniendo yo esta herramienta en local. Y también podría incluso clicar en el apartado de Get Started, hacer un registro normal, simplemente poniendo un email y una contraseña. Al clicar en registrar, ya desde aquí me podría llegar a crear mi propia cuenta. Una vez creada, podría aquí incluso poner esas mismas credenciales e iniciar sesión para empezar a utilizarla como si fuera en la nube, pero realmente aquí lo tenemos totalmente privado.
ya que realmente es una plataforma que tenemos nosotros local, e incluso al ser de código abierto también podríamos incluso hacer diferentes modificaciones. De hecho, lo que te he dicho esto, ya me aparecería por aquí la herramienta abierta, nuevamente sobre mi URL privada, y ahora desde aquí, si a mí no me gustase, por ejemplo, que todo estuviese en inglés, pues desde Google Antigravity voy a poder ir iterando hasta crear una aplicación con modificaciones afines a mí. O directamente el uso más normal, que sería utilizar directamente la plataforma tal y como está, pero nuevamente sin utilizar los servidores de esta herramienta para que todo quede con mayor privacidad. Lo cierto es que este tipo de herramientas y actualizaciones nos permite gestionar tanto nuestros documentos como conocimientos de forma sencilla, aunque realmente no se trata tanto de lo que sabes, sino de lo que haces con lo que ya sabes.